Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Yo hacía mucho que no estaba tan emocionado así. Yo también. En este video vamos a volver a un lugar que ambos ya visitamos años atrás, por separado, pero desde el día que nos conocimos dijimos vamos a volver juntos. Así que en el video de hoy vamos a ver Machu Picchu, la maravilla del mundo. Ahí hemos dejado la Hakuneta, la verdad que un estacionamiento súper amplio. Hemos negociado el precio y hemos pagado 30 soles para dejarla desde hoy jueves hasta el domingo que planeamos volver. Así que súper precio y el lugar muy cómodo. Chao, gracias, nos vemos. Gracias. El plan ahora es vamos a ver un colectivo hasta Santa María o una combi que nos lleve hasta Santa Teresa, porque ahí vamos a hacer la primera noche. Bueno, como les contábamos, una opción es que uno tome directamente un bus desde Cusco hasta Santa María y después hace una conexión, tiene que buscar una van que te lleve desde Santa María hasta Santa Teresa. Otra opción es tomar una van directamente en Cusco que te lleva hasta Santa Teresa o hasta Hidroeléctrica, de hecho. O bien, en nuestro caso, como después queremos recorrer el Valle Sagrado y después ya les vamos a estar contando el regreso, nos interesa estar acá en Ollantaytambo. Así fue que nos vinimos con el motorhome para acá, lo dejamos acá y acabamos de contratar una van que nos va a llevar hasta Santa Teresa. La realidad es que iba hasta Hidroeléctrica. Nosotros, como nos interesa hacer una noche en Santa Teresa, vamos a parar ahí, negociamos el precio, vamos a pagar 40 soles cada uno, aproximadamente unos $10, y el viaje dura unas 3 horas. Así que estamos acá en la plaza de Ollantaytambo, qué difícil que es, como me cuesta decir el nombre, esperando que llegue el bus. Hay un montón de lugares para comer, pero ya les vamos a estar mostrando esto en el próximo video. El camino son desde Ollantaytambo, no puedo decir la palabra, Ollantaytambo hasta Santa Teresa, son unos 140 kilómetros, pero el camino es súper sinuoso, por eso se tarda aproximadamente unas 3 horas y media, es lo que nos marca el GPS. Y acá acabamos de cruzar el Abra Málaga a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar y se hace una parada para poder sacar fotos, pero miren cómo está la vista, no se ve absolutamente nada, es impresionante la neblina. Llevamos unas 2 horitas de viaje más o menos. Yo vengo medio así porque a la velocidad que vienen, nosotros en el motorhome creo que hubiéramos tardado el triple. Sí, seguro, porque tiene muchas curvas súper cerradas y vienen muy rápido, por eso llegan rápido, si no... Acabamos de llegar a Santa Teresa, tengo un dolor de panza. Tremenda la ruta, qué buen río. Tienen el río acá, no saben a la velocidad que vienen. Recomendación, gente, quieren hacer la ruta desde Cusco hasta Santa María, el motorhome, la pueden hacer, pero de Santa María a Santa Teresa no recomendamos. Destruido está. Aparte aparte del camino de cornisa y peligroso, está en construcción, así que es un caos. Y súmenle la velocidad a la que manejan acá en estos caminos de cornisas, así que nada, no lo recomendamos. Pero bueno, nosotros elegimos quedarnos acá. La combi seguía hasta Hidroeléctrica, que ya después les vamos a contar ahí un poquito más en detalle, pero nosotros elegimos quedarnos acá en Santa Teresa porque hay un lugar que es súper famoso. Se hizo muy famoso con una película, unas termas súper naturales, así que las queremos ir a conocer. Y acá vamos a pasar la noche en Eco Quechua Lodge. Miren dónde nos vamos a quedar. Esta vista espectacular. La montaña. No saben lo lindo que está
este lugar, ya se los vamos a mostrar. Súper tranquilo, se escucha todo el ruido del río, la vegetación, los animales y demás. Está espectacular, me encantó. Y miren el mirador que tiene el hotel. ¡Qué belleza! Y dejamos nuestras cosas en la habitación y nos vamos a aprovechar la tarde para ir a conocer, como les contábamos recién, las aguas termales y otros lugares. De paso les vamos a mostrar un poquito de lo que es Santa Teresa. ¡Vamos! Sanguchito a la pasada y nos vamos derecho para las termas. Voy a hablar yo, así que dejo de comer. Compramos un sanguchito de palta, huevo y queso, caminando acá por el centro de Santa Teresa. Y estamos viendo qué hacemos, si nos vamos caminando o nos tomamos un mototaxi, porque está lloviznando, pero la lluvia fue falsa alarma, así que salimos caminando. Mientras estábamos comiendo, pedí al universo, así como venimos teniendo esta misma suerte en los días anteriores, dije que bueno, que deje de llover, porque está a una media hora caminando aproximadamente las aguas termales, y si no, nos ofrecieron ahí venir, ya sea en mototaxi o en un taxi, 4 soles por persona. Vamos a traer esto porque nunca lo vimos. Ahí arriba hay una máquina haciendo una ruta, ven que viene ahí, están rompiendo la montaña. Miren las piedras que caen. No sé si se llega a escuchar. A ver, voy a sacar el micrófono para que escuchen el ruido. Una recomendación, tráiganos, que nos olvidamos. Miren, hay unos, no son mosquitos, porque son bien chiquititos, no sé qué insecto es, pero están picando, que no me dan las manos de... A vos nomás, porque a mí no me pican. Yo tengo ya todo lleno de ronchas. Acabamos de ingresar a las termas, el costo es de 10 soles para extranjeros y de 5 para peruanos. Para los que vieron la película Hasta que nos volvamos a encontrar, está en Netflix. Bastante mala la película. Bueno, no seas mala. Es una peli romántica. Bueno, lo que voy a contar es que las aguas termales que se ven en la película son estas como estamos acá. La verdad, están re lindas. El agua, no sé si se alcanza a ver, súper transparente. Espectacular. Hay 4 piletas, creo que la temperatura máxima es de 38 grados, así que digamos, no es que es hirviendo. Y está re lindo con una vista a la montaña, por favor, mostrar la postal esa porque es muy espectacular. Nos vamos súper relajados de las termas. Muy lindo lugar. Espectacular. La verdad es que vale la pena. Traigan repelente porque yo no les puedo mostrar cómo me quedaron las piernas. Impresionante. O sea, son jejenes, yo creo. Así que traigan repelente. Y esta es una opción que tal vez para quien se hace el camino a la inversa, digamos, se va a Machu Picchu y vuelve, es lo que vamos a hacer, ya les vamos a estar mostrando, es una muy buena opción para relajar antes de seguir al Cusco. Y si no, también así vale la pena conocer. Nos vamos de vuelta para Santa Teresa. Aprovechar que no está lloviendo, así que vamos caminando. Vamos a cenar tempranito porque mañana se viene un día Intenso. movidito.
Buen día, mi amor. Buen día, dormimos muy tranquilos, espectacular, con el ruido del río de fondo que acá se escucha. Queríamos que se aprecie el entorno natural. Nos levantamos tempranito, desayuno había 3 opciones. Yo me pedí unos huevos revueltos que tienen yuca y plátano. Santi se pidió pollo frito en omelette tranqui a las 7 de la mañana y está espectacular. El día está muy lindo. Bueno, ya hemos dejado el hotel. La verdad es que súper recomendable, nos gustó muchísimo. Dormimos espectacular, el desayuno exquisito y todo impecable. La vista, la vista, el estar ahí al lado del río. Así que muy recomendable. Yo no conocía Santa Teresa, o sea, pasé hace muchos años en la combi, pero no había hecho noche acá. Santi sí. Y la verdad es que me gustó mucho, está bueno, si pueden, si les da el tiempo y el presupuesto, parar una noche acá y si se quieren hospedar ahí, donde nos hospedamos nosotros. La verdad es que Eco Quechua Lodge, súper recomendable. En la descripción de este video les vamos a dejar los links para que quienes estén interesados puedan ver los precios o hacer su reserva y demás. Y ahora nos vinimos caminando hacia el centro porque continúa esta travesía. Mañana tenemos nosotros la entrada a Machu Picchu. Hoy el día se divide en 2 partes. De acá hay que ir hasta la central hidroeléctrica, que es donde arranca la caminata. Así que te podés ir caminando de acá, pero no es recomendable porque es bastante lejos y como que te gastas todas las energías en esta caminata, que puedes llegar. Hay colectivos públicos y taxis que te llevan. Ahora vamos a ver los precios y qué opción elegimos. Y desde ahí tenemos 2 horas y media de caminata. Pero como hoy juega Argentina a las 2 de la tarde, salimos bien tempranito para poder llegar a Aguascalientes y ver el partido ahí. En Aguascalientes es donde vamos a hacer noche para recién mañana subir a Machu Picchu. Hoy, miren, la plaza está vacía. Hay una particularidad, les pasamos el dato por las dudas. Esto lo estamos grabando, hoy es 9 de diciembre. Justo está en obras toda esta parte, desde el tramo desde Santa María hasta Hidroeléctrica. Están haciendo un camino asfaltado, doble vía, lo cual va a estar buenísimo porque, como les decíamos ayer, es bastante peligroso ya que es un camino de cornisa, bien cerrado y hay muchísimo tráfico. Así que ahora lo que hay, que como está en obras, hay tramos donde hay horarios para pasar. Entonces nosotros podemos pasar ahora a las 9 de la mañana y si no, recién podemos pasar a las 12 del mediodía, con lo cual es importante tenerlo en cuenta para programar su viaje. Y nos vamos, hemos conseguido un auto colectivo que suben varios pasajeros, somos 3. Hemos pagado 10 soles por persona y en media horita nos deja en Hidroeléctrica. Allá. Y ahora sí estamos cada vez más cerca de Machu Picchu. ¿Tardamos cuánto? ¿Unos 20 minutos? 20 minutos más o menos. Ahí justo el taxista nos contaba que cree que la obra esta que yo les venía contando va a tardar unos 2 a 3 años. Así que no sé, revísenlo, pero cuando esa obra termine, la verdad es que va a ser muchísimo más fácil el poder llegar hasta acá, porque la ruta va a terminar acá en Hidroeléctrica, donde nos encontramos en estos momentos. Y desde Hidroeléctrica hasta Aguascalientes hay 2 opciones de ir. Una es un tren, acá ven las vías, sale como a las 7 y pico de la mañana y el otro como a la 1. Y recién escuché que justo el chico que venía con nosotros preguntaba y parece que se puede mandar las mochilas y que creo que cuesta unos 5 soles, porque si uno quiere mandar la mochila y seguir caminando. Y ahora se viene una de las partes más esperadas para mí de este viaje, que es caminar hasta Machu Picchu. Hay un cartel que recomendaban por tu seguridad no caminar sobre las vías porque pasa el tren obviamente, así que hay que ir por el costadito. Y esa es la segunda opción que contaba Caro, ir caminando por las vías del tren. Y eso que se ve ahí arriba, eso es el Huayna Picchu, que hemos conseguido entrada para mañana, así que mañana vamos a estar ahí. No lo puedo creer. Y el otro día entramos a la página y dije, amor, hay entradas el sábado, vamos.
empezando a lloviznar. Una recomendación: si vienen con mochila, traigan la ropa toda guardada en bolsas. Traigan bolsas por las dudas que se les moje algo para guardarlo. Traigan, si sus mochilas no tienen, se pueden comprar, que vienen por separado, capas de lluvia para la mochila. Traigan ropa impermeable o algún piloto de lluvia, pero siempre está bueno estar preparado para la lluvia, ¿no? Pero yo igual tengo la experiencia que son 2-3 gotas y... mientras que se mantenga así, y dejó de ser llovizna, ahora ya es lluvia. Si no querés que te pase esto, no vengas a Machu Picchu en época de lluvia, porque en este camino, caminando acá por el bosque, siempre llueve. Y si no, tenés que venir en tren, pero no es la forma más barata. Porque como te contamos, te vamos a decir cuál es la forma más barata de venir a Machu Picchu. Quédate hasta el final del video. Este es el tren de Peru Rail. No sé bien cuál es el recorrido, pero vos sabés. Y este es el que hace el tramo Hidroeléctrica Aguascalientes. No sé si será solo ese tramo o este mismo va de Aguascalientes para Cusco. Ese es el famoso tren Cusco-Machu Picchu. Y esta es la otra empresa de trenes que te traen hasta acá, Inca Rail. A ver, tiene un montón de opciones, vagones abiertos, vagones 360 grados. Creo que para mostrarle a nuestro público, que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, otra opción de venir o de volver, estaría bueno probar el tren, ¿no? ¡Y hemos llegado! Llegamos a Machu Picchu Pueblo o Aguascalientes. Lo pueden encontrar, en realidad, o sea, yo lo conozco como Aguascalientes, pero en muchos lugares le llaman Machu Picchu Pueblo. Ciudad del mundo. Y acá nos vamos a quedar. Este va a ser nuestro hospedaje acá en Aguascalientes, Intihuatana, El Tambo. Así que ahora vamos a entrar y les vamos a mostrar. ¡Wow! ¡Qué placer llegar acá después de 12 kilómetros! Gente, qué manera de sufrir. Yo no sé si vieron el partido, el pase a... Pero Argentina consiguió el pase a semifinales. Y bueno, después de haber estado ahí sufriendo con el partido, vamos a salir a recorrer, que por suerte dejó de llover. Y vamos a recorrer un poco acá Aguascalientes. No sé si sí o sí, pero 99,9%. Uno tiene que hacer una noche acá para poder ir a conocer Machu Picchu, porque si no, la verdad es que no te dan los tiempos. Y mucho mejor aún si uno se puede quedar 2 noches para no hacer todo tan a las corridas, y además también salir a caminar, disfrutar y recorrer de Aguascalientes, que es muy lindo. Pero bueno, obviamente que eso va a ser en función del tiempo que tenga cada uno y del presupuesto. La ciudad está separada por el río Aguascalientes, que se ve ahí. Se ve que acá deben estar haciendo la típica de poner los candados para sellar el amor. El nuestro ya está sellado, no necesitamos ningún candado. Hay muchas opciones de comida, como para todos los gustos, todos los presupuestos. Y seguimos con las calles empinadas que se sienten las subidas. Qué lindo pueblo, es impresionante lo lindo que es. Es muy lindo, muy pintoresco. Miren lo que es esto tallado, espectacular. Acá hay baños termales, por eso este lugar se llama Aguascalientes. Y ahí estoy viendo que la tarifa de ingreso es para extranjeros 20 soles, para nacionales 10, o sea, el doble de las de Cocalmayo, que fueron las que estuvimos visitando. Pero nos han dicho que los baños de Cocalmayo, que estuvimos ayer, son bastante más lindos que esto y con menos gente y valen la mitad. Entonces,
es recomendable si quieren ir al baño termal ir aquí. Bueno, hoy digo unos precios al azar de menú: 20 soles, 30 soles, 40 soles. Por los lugares que hemos estado pasando recién también vi más o menos los precios de menú. Obviamente que después uno cuando vea en la carta hay más opciones, ¿no? Pero como para que tengan una idea de cuánto se pueden gastar en un almuerzo o en una cena acá. Y lo bueno es que acá he visto que en la mayoría de los lugares aceptan tarjeta. No sé si, no me arriesgaría a decir en todos, pero en la gran mayoría están los carteles. Y llegamos a la plaza principal de Aguascalientes. Enamora este lugar, no puede ser tan lindo y metido en la montaña. Mire la altura que tienen las montañas acá al lado, es impresionante. Pachacútec. Pachacútec. ¿Qué ibas a decir? A presentar el momento que viene ahora. Momento ñoño presentado por Pachacútec. Como les estuvimos contando en unos videos atrás, cuando pasamos por la Isla del Sol, la leyenda cuenta que Inti, el dios del sol, manda a la tierra a dos de sus hijos, Manco Cápac y Damauclo, para traer paz. Y bueno, ellos emergen del lago Titicaca y la leyenda cuenta que donde cayera el bastón que arrojaran es donde iban a fundar el Imperio Inca. Bueno, o sea que después se transformó en el Imperio Inca. Bueno, ese lugar fue Cusco y el primer camino que ellos hacen es considerado el primer camino Inca. Esto data de año 1200 más o menos aproximadamente. El tema es que después tenemos un personaje muy importante en la historia incaica, que es quien está acá atrás a mis espaldas, que es Pachacútec. Esto que voy a contar es del siglo XV, ¿sí? 1400 aproximadamente. Y esta persona fue el 9º gobernante del Imperio Incaico y fue súper importante en la historia porque gracias a él el Imperio Incaico no era un imperio en realidad, era algo muy chiquito. Y gracias a él logra expandirlo. El Imperio Incaico se convierte en lo que nosotros conocimos, que abarcó Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, si no me está faltando algún país. El Imperio Incaico empieza a llamarse, pasa a ser un imperio y además se empieza a llamar Tahuantinsuyo. Bueno, entre todas las otras cosas, entre todas las obras que hizo, porque hizo un montón para quien quiera leer, una de ellas fue construir Machu Picchu, pero eso se los vamos a seguir contando mañana cuando estemos allá. Bueno, elegimos una de las tantas opciones gastronómicas que hay. Nos convenció el vendedor básicamente porque veníamos caminando por la calle y el chico nos convenció. 20 soles sale el menú, incluye entrada, un plato principal y un postre, y por lo que vimos en casi todos los lugares en líneas generales te ofrecen las mismas opciones, por lo menos para lo que es el menú. Así que entramos, yo acabo de pedir una palta rellena que vi que la ofrecían en todos lados. Santi pidió un ceviche de trucha. Tenemos un pisco, ahora vamos a tomar pisco peruano, después de haber tomado pisco chileno. A ver. ¿Qué tal? Está muy rico. No te voy a hacer la pregunta cuál está más rico, no te voy a poner en compromiso. Y también nos han traído una salsita de ajo y una salsita picante con un pancito, la verdad, que es súper bien. Y llegó el plato principal. Hemos pedido un lomo saltado, que es un plato típico acá, que es lomo salteado con verduras, cebolla, pimiento y viene acompañado de papas fritas y arroz.
Como te prometimos al comienzo de este video, te vamos a contar cuál es la forma más barata de ir a Machu Picchu. Lo primero que tenés que saber es que para venir a Machu Picchu, en caso de que no vengas en vehículo como fue en nuestro caso, la manera más fácil o más conveniente va a ser llegar en avión hasta Lima, que es donde vas a poder encontrar los vuelos más baratos. Y después desde Lima vas a tener que llegar a Cusco, no solo porque es una gran ciudad para conocer, sino que también desde allí vas a hacer base para conocer un montón de los atractivos del Valle Sagrado. Si bien puedes venir en bus, colectivo, como le llames, la verdad es que la distancia es bastante grande, así que si tu presupuesto te lo permite y tenés pocos días, la mejor opción va a ser que te tomes un vuelo de Lima a Cusco, que seguramente puedas llegar a encontrar alguna promo y no sea tan caro. Ahora bien, Cusco desde Machu Picchu está bastante alejado, así que tenés un montón de alternativas para ir a Machu Picchu en función de tu presupuesto, de los días que tengas, de las actividades que te gusten hacer y además de la época del año. Por ejemplo, en nuestro caso queríamos ir caminando, pero estábamos justo en temporada de lluvias, así que no era lo aconsejable. Ahora bien, veamos cuáles son todas estas alternativas. Como contamos a lo largo de este video, Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo es el lugar donde uno hace base para luego recién subir y conocer la ciudadela. Así que este es el punto donde vamos a tomar de conexión. Una opción, la más sencilla, digamos, en cuanto a tiempo, que no tiene traslado y demás, es tomar un tren desde Cusco hasta Aguascalientes. Si bien hay diferentes precios, tenés que saber que el costo de este tren de Cusco a Aguascalientes comienza a partir de los $66 para arriba. Si no, otra opción que es bastante común es trasladarse hasta Ollantaytambo, que fue donde estuvimos nosotros, y desde allí tomarse el tren. Ahí tendrías que considerar unos $5 aproximadamente del traslado de Cusco hasta Ollantaytambo y luego el tren desde Ollantaytambo a Aguascalientes, saber que cuesta a partir de $57. Otra opción es hacer el camino del Inca, en opciones de 2 días, 4 días, y esto se hace un poco más adelante desde Ollantaytambo. La particularidad que tiene, se deben realizar reservas con mucho tiempo de anticipación, no podés ir por tu cuenta, sí o sí lo tenés que hacer con un guía, con una agencia, porque hay cupos limitados en cuanto a la cantidad de personas que transitan por este camino y tenés que estimar unos $500-600 por persona. Otra de las caminatas muy conocidas es Salcantay, que uno también la puede hacer con guía, que ahí desconozco los costos, pero también si tienes experiencia en la montaña puedes hacerlo sin guía, por cuenta propia, y si bien lo podrías hacer de la manera más barata, que es llevando tu carpa y acampando en el camino, como para darte un precio intermedio, que sería hacerlo sin guía, pero sin acampar. Nuestros amigos a la duda de Getoutside lo hicieron y ellos comentaban que en la experiencia que vivieron ellos, que fueron 5 días, tenés que contar primero una van que te lleva desde Cusco hasta el inicio del camino, contar unos $10-15 aproximadamente, y luego gastaron unos $60 por persona en los refugios que fueron parando en el camino, sin contar el de Aguascalientes, así que como para que tengas una idea. Ahora bien, las opciones que te comentamos anteriormente te llevan directamente hasta Aguascalientes y no implica caminar absolutamente nada, pero hay alternativas que no son ni totalmente una caminata como las que te contamos recién, ni totalmente en movilidad como las dos primeras, sino que es un híbrido. Una opción es tomar una van desde Cusco hasta Hidroeléctrica, rondan aproximadamente los $10 y luego recién comienza la caminata hasta Aguascalientes, porque también tenés la opción de tomarte un tren desde allí, o bien tomar un colectivo desde Cusco hasta Santa María, que ronda aproximadamente los $8. En caso de que optes por esta opción, tendrías que sumarle el traslado desde Santa María a Santa Teresa, que son unos $3 aproximadamente, y luego un taxi que te traslade desde Santa Teresa hasta Hidroeléctrica, unos $3 aproximadamente. Por último, una vez que llegamos a Aguascalientes, la manera más económica de llegar a la ciudadela es subir caminando, porque si no, la otra alternativa es subir en colectivo y tiene un costo de $12 solamente de ida, precio para extranjeros. Y con respecto a la entrada a Machu Picchu, tenés un montón de alternativas en función de lo que quieras recorrer. Algunas solamente son el ticket a la ciudadela y otras el ticket a la ciudadela y alguna montaña extra como Machu Picchu, Huayna Picchu o Uchuy Picchu. Pero la entrada más barata de todas cuesta aproximadamente unos $40. Ahora bien, después de todas estas alternativas que te contamos,
decimos cuál es la forma más barata de ir a Machu Picchu. Lo más conveniente sería que te tomes un colectivo a Santa María, luego un traslado Santa María a Santa Teresa, luego otro taxi de Santa Teresa a Hidroeléctrica, que camines hasta Aguascalientes. Vas a tener que hacer una noche ahí, así que bueno, el alojamiento vas a encontrar la opción más acorde a tu bolsillo. Luego subir a Machu Picchu caminando y sacar la entrada más económica. Todo esto nos da un presupuesto de $69. Esperamos que te haya servido esta información. No olvides suscribirte a nuestro canal porque en el próximo video te vamos a mostrar cómo fue nuestra experiencia en Machu Picchu. No te lo pierdas. Bienvenidos a Machu Picchu. Quietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento. Tras un mante persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos